Saludos a todos. Tenemos aquí a Víctor Basilescu para hablar de rusofobia y por qué odias a la madre patria rusa, que es tan buena y beatífica. Sí, bueno, la formulación tiene trampa, ¿no? Me has hecho quedar poco más que como un ogro, pero a ver, la rusofobia, para que quede claro que no estamos diciendo nada que no estemos diciendo ahora mismo aquí, obviamente existe como cualquier fobia, como cualquier odio irracional contra cualquier grupo de seres humanos sobre el planeta Tierra, pero lo que el Kremlin entiende por rusofobia no es lo que podríamos entender por rusofobia en castellano, en euskera, en francés, en rumano o en cualquier otro idioma que existe sobre la faz de la Tierra. Eh, la rusofobia, pues lamentablemente hay gente que odia a una persona rusa por ser rusa o por hablar en ruso, pero lo que el Kremlin entiende por rusofobia es una deformación de la realidad para que encaje con su agenda política. Así que empezando por ahí, pues no me identificaría como rusófobo en castellano, pero sí que me identificaría como rusófobo, entre comillas, en kremlines. Ya, ciertamente tendríamos esa escena de la vida de Brian donde odiamos a los romanos, pero los romanos nos han hecho los acueductos, nos han hecho la salud, nos han hecho la tranquilidad, la paz y todo esto, pero sería justo al revés. ¿Qué han hecho los rusos, por ejemplo, por los rumanos? ¿Mm? ¿Qué han hecho por los de Praga en 1968? ¿Qué han hecho por los de Budapest en 1956? ¿O por los de la Alemania Oriental? ¿O por los de Polonia? ¿Los de Chechenia? ¿Por los de Armenia? Los de Georgia en 2008 estaban muy tranquilos cuando les visitaron durante 5 días de amor y compañía. Claro, ciertamente, ese tipo de amor se consigna de mala manera en la visión del Kremlin. Sí, lo que estamos ante una cosa que es tan familiar como el puro excepcionalismo histórico, la leyenda rosa. Quiero decir, durante siglos los imperios se han comportado como imperios y han hecho cosas de imperios. Pero es que hay un punto en la historia moderna de la humanidad donde eso deja de ser la regla y se convierte en la absoluta excepción. O sea, podemos hablar de la conquista de Siberia, de la conquista de las Américas, de los imperios históricos, de crimen, expolio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que hubo una época en la que eso era la tónica habitual de los imperios. El problema es que Rusia nunca ha abandonado ese manto de imperio y adicionalmente el Kremlin lo que quiere construir es una narrativa de puro excepcionalismo histórico y de pura leyenda rosa. Y eso es una contradicción en términos, porque absolutamente ningún país que haya sido imperio está libre de pecado como lo entenderíamos hoy en día, pero el añadido es que Rusia, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de que se haya convertido en una potencia con derecho a veto y con responsabilidad por el mantenimiento de la paz y de la seguridad mundiales, ha traspasado la línea de lo aceptable en varias ocasiones. Y se puede decir, bueno, estaba dentro del juego de la Guerra Fría, de los imperios, etcétera, etcétera. Yo diría que no. Ya, porque ciertamente uno cuando ve que asaltan una licorería, uno dice, fantástico, voy a ir a la charcutería y no me pasará nada. Hombre, pues no, va a ser que no. Cometer un crimen porque otro ha cometido un crimen son dos crímenes, no es juego de suma cero. Tenemos ciertamente una narrativa curiosa y pintoresca porque digamos que es alucinante poder hacer un hilo de continuidad en un ámbito de geopolítica de los zares, luego al comunismo y ahora con el zar este negro que se llama Putin y decir, es todo lo mismo, un hilo de continuidad, es la misma Rusia. Hombre, dices, no, hay más hilo de continuidad entre el zar Alejandro III, el general Blasov y el señor Putin, que el ámbito del comunismo, a pesar de que Stalin se apropió de la policía secreta de los zares, se apropió de la narrativa de los zares, de los campos de concentración que también tenían los zares, lo cual ciertamente es alucinante, en tanto en cuanto, digamos que no se habla de lo que pasó antes del 22 de junio de 1941. Eso es de lo que no se habla. No se habla del 17 de septiembre de 1939, donde la Unión Soviética invade Polonia.
diciendo, el Estado polaco ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Está ocupado parte del país, pero sigue existiendo Polonia, en una zona más oriental, pero sigue existiendo. No, no, terra nullis, incluso el Partido Comunista de España, con la pasionaria, dando un discurso de, no, es que estamos liberando Polonia, del que podía haber caído en no sé dónde. A ver, espera un momento, el día 23 de agosto llegáis a un acuerdo con protocolos secretos y os repartís el lugar, lo cual es curioso, porque si uno tiene en un tabique, aquí a este de al lado y a este, tú estás en medio, tienes un caníbal aquí y otro caníbal aquí. Lo último que se te ocurre es ponerlos pared con pared, que es poner a la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética de Stalin juntas. Es mejor tener un estado tapón, que podía haber sido Polonia. No, no, vamos a estar juntitos. ¿Por qué? Porque lo que querían era atacar primero. Los alemanes están encargados del Reino Unido, con la operación Lomarino, ahí entretenidos. Se les envía el petróleo para que estén entreteniditos, para los submarinos, para los aviones. Y de mientras, desfiles conjuntos, Molotov en 1941 diciendo hay que respetar a los nazis, son gente de bien. Pero de esas cosas no se habla. Lo mismo que tampoco se habla de que en 1855-1860 tomaron el 10% de China. Igual China toma nota de lo que está haciendo Rusia en Ucrania y dice, espera un momento, dame tiempo, y quizá de aquí a unos años ese territorio va a volver. Vladivostok siendo China de nuevo va a ser divertido. Con lo cual, ciertamente, ¿cómo demonios tratan de vender esta burra? De que, como no estamos de acuerdo con las políticas del Kremlin, toman la parte por el todo y hay gente que lo compra, de que entonces eres rusófobo. Sí, es una absoluta locura, pero es que es parte de esta leyenda rusa que están intentando construir desde el Kremlin, este excepcionalismo histórico a la rusa, en el que, por ejemplo, se dicen verdaderas burradas como que Rusia nunca fue una potencia colonial. No, perdone, Rusia sí que fue una potencia colonial. Rusia se expandió a sangre y fuego a través de Siberia y a través del Cáucaso. Rusia subyugó y hizo genocidios y verdaderas carnicerías en el nombre de la Iglesia Ortodoxa rusa y en el nombre del pueblo ruso. Eso existe, eso es un hecho histórico que hay que admitir y hay que aceptar, que está a la par de los imperios occidentales. Si se va a criticar a los imperios occidentales, pues también hay que admitir que Rusia se comportó como un imperio occidental, porque desde mi punto de vista Rusia es un estado occidental, no tiene sentido decir que no lo sea. Lo que pasa es que ha tenido un desarrollo separado y quiere vender una idea diferente y además quiere ponerse ese manto de que ellos no han roto un plato humanamente, históricamente hablando, en todas sus etapas de existencia. Y eso es una imposibilidad histórica en ser un gran imperio. Y, por ejemplo, el muy manido tópico de que Rusia no tuvo colonias en África. No, mire, no las tuvo por falta de medios, no por falta de voluntad. De hecho, hubo algunos ensayos en la zona del Cuerno de África y en las relaciones ruso-etíopes. Y también, pues, eso de que no es una potencia transcontinental, pues, que se lo digan al pueblo Aida en Alaska, que también sufrió un genocidio a manos de los conquistadores rusos. Y ya, pues, acercándonos más a la época actual y dejando la bruma de la historia donde podemos perdernos, efectivamente, como comentas, hay toda una época de la que no se habla de práctica, bueno, si no se le quiere llamar alianza, se le puede llamar no beligeranza más que benevolente por parte de la Unión Soviética a la Alemania nazi. O sea, los tanques de la Wehrmacht funcionaban con petróleo soviético, bueno, y con petróleo rumano también. No, es que no me duele decirlo, porque yo admito las realidades históricas y los crímenes que se cometieron en el pasado. Pero decir esta frase en Rusia puede llevar una pena de cárcel de hasta 3 años. Decir el petróleo soviético alimentó los tanques alemanes puede ser considerado como una declaración de colaboracionismo de la Unión Soviética con la Alemania nazi. Igual que hablar de los crímenes de la venganza que pasaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es rusofobia, eso es la debida memoria histórica y explicación de los acontecimientos.
Sí, lo mismo que señalar que el país rumano nació en el siglo XIX y como país nacido nuevo, evidentemente tiene sus dificultades internas, con limitaciones territoriales por la confluencia con otros territorios, pero ciertamente también es sano decir que en el acuerdo del 23 de agosto de 1939 le amputan un territorio a Rumanía sin que haya participado ni dicho ni una palabra, porque los soviéticos tenían derecho a invadir, porque luego dirán, claro, es que la Rusia jamás, never in the life, ha empezado una guerra, nunca, siempre han empezado una guerra otros. Supuestamente, la Unión Soviética no estaba en la guerra en 1940 y entra a ocupar Besarabia, lo cual es curioso porque era una zona que es la actual Moldavia, que culturalmente, incluso étnicamente, se puede hablar de que tiene muchas similitudes con el ámbito de Rumanía, salvo el trozo de Transnistria que es más ligado al tema ruso, el tema ucraniano. Pero claro, esto es un problema para la narrativa rusa, ¿no? El hecho de, debido a un pacto con los nazis, de los que eran muy amiquis, conquistar un territorio. Lo mismo que decir, es que Rumanía con Antonescu eran nazis, todos filonazis, vale, sí estuvo en el eje, es cierto, un país que estuvo en el ámbito del eje, pero digamos que los más fascistas nazis no estaban imbuidos dentro del gobierno. Eran gente que en principio los metieron en barbecho. Luego cuando la cosa estaba perdida entonces los sacaron a toda prisa porque eran los que tenían una base social más amplia. Cuando ese gobierno llega en los tanques de la Rusia soviética, supuestamente queriendo hacer las paces con Londres y con París y con Washington, es derribado no por los 4 ministros comunistas que habían sido incorporados para un gobierno plural de posguerra, no, no, a todos los demás, los que estaban ahí, fuera, porque no les bastaban con 4, querían todo el gobierno. Y eso es lo que pasó en Checoslovaquia, lo que pasó en Hungría, lo que pasó en Polonia. Pero claro, no, es el pueblo el que quiso a Ceausescu. ¿Cómo? ¿El pueblo? No, el pueblo es el que le colgó en el 89. Hay que contar las cosas bien. Lo mismo que también hay una narrativa que dice que precisamente fue la KGB la que derribó a Ceausescu. Lo dice un periodista español en un libro que había ido por la zona precisamente, lo cual ciertamente también entraría en contradicción porque entraría dentro de la narrativa esta de hacer un paso al lado a Egon Krenz, a Ari Honecker para que estuviera Egon Krenz y digamos que eliminar la vieja guardia, porque Honecker y Ceausescu digamos que pueden entroncarse dentro de la misma generación de aquellos que se creían los dueños y señores de todo aquello, los que estaban en Pankow y que estaban completamente separados del pueblo. Es que resulta interesante el mero hecho de que algunos amaron a Yeltsin única y exclusivamente porque no utilizaba el carril de los líderes de la nomenclatura para ir al médico. El simple hecho de, no, es que Yeltsin va al médico como los demás. Ya, bueno, ¿qué heroicidad es eso? Sí, no, la cuestión de Basarabia es tremendamente extensa y las relaciones romanos-rusas también, pero vamos, por abreviar un poco, Besarabia era el norte de lo que en aquella época era el Principado de Moldavia y fue cedido por el Imperio Otomano al Imperio Zarista. Por supuesto, en una época donde eso era lo normal y eso se hacía en relaciones internacionales, nadie está discutiendo eso. El tema es que por ingeniería imperial rusa, pues lo que hubo fue un desplazamiento de la población rumana local, una prohibición del idioma rumano y una separación de la futura Rumanía cuando en Rumanía se abandonó el alfabeto cirílico, porque en Basarabia se continuó utilizando el alfabeto cirílico. Después de la Primera Guerra Mundial, pues con todo aquel caos que siguió a la Revolución Rusa, Besarabia en una votación, pues los rusos la critican porque dicen que fue a punta de bayoneta y que el ejército romano estaba obligando al Parlamento de Moldavia a votar a favor de la Unión y bueno, contrástese con Crimea si se quiere, pero yo personalmente creo que fue muchísimo más libre de lo que Rusia ha hecho ahora mismo, porque hubo diputados que votaron en contra y vivieron felices hasta el final de sus días.
El tema es que Besarabia, como bien comentabas, formaba parte de los protocolos secretos del pacto Molotov-Ribbentrop y en ese caso pues fue entregada por Rumanía a la Unión Soviética. Ahí fue el final del gobierno del rey Carlos II, empezó la primera etapa abiertamente fascista del gobierno legionario, que sí que fueron 100% fascistas y fueron un desastre de tal calibre que casi estuvieron al borde de la guerra civil con el ejército rumano. Antonescu, que era un militar proeje y cuyo gobierno cometió terribles crímenes de guerra, asesinó a 300.000 judíos y 30.000 gitanos como parte del holocausto de Pórsamos, tomó el poder y sí que participó en la guerra contra la Unión Soviética. Al principio fue tremendamente popular entre los rumanos porque parecía que solo iba a declarar la guerra para recuperar el territorio de Besarabia, como por ejemplo las acciones del mariscal Mannerheim en Finlandia, pero luego resultó ir bastante más adentro del territorio soviético y ocurrió todo el desastre de Stalingrado y al final pues las negociaciones con los aliados in extremis y el golpe de Palacio del 23 de agosto. Y bueno, a partir de ahí lo que tenemos es una rivalidad Rumanía-Rusia en la que al principio existe un comunismo impuesto por la Unión Soviética, pero luego se va forjando un comunismo un poco más nacionalista, que estaría en contradicción con el Kremlin. No a los extremos del comunismo yugoslavo, pero algo más en línea pues quizás con lo que fue Albania, pero sin ser nominalmente pro-China. Entonces, lo que existe en temas de acusaciones cruzadas y de acusaciones de rusofobia es el Kremlin diciéndole a Bucarest, básicamente, ustedes son fascistas que nunca han lavado sus culpas. No, mire, disculpe, ha habido un informe de la Comisión para el Holocausto en 2004, leído ante ambas cámaras del Parlamento rumano. Ha existido una admisión absoluta de todos los crímenes de guerra que se han cometido y del crimen de agresión cuando el ejército romano fue más allá del río Dnistro y se anexionó la región de Transnistria, y existe una absoluta transparencia y memoria histórica por la cual los historiadores de la Federación Rusa ahora mismo darían un brazo y una pierna. Sí, porque la investigación histórica en la Federación Rusa sobre ciertos periodos de la historia es más equiparable a la que puede haber en Japón, aunque sea una democracia, no pueden investigar el periodo de la Segunda Guerra Mundial como sería deseable. Y ciertamente, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el momento de 1939 a 1941, Rusia tiene unas ideas, porque, digamos, lo que en física o en química sería la teoría unificada como concepto, no existe en Rusia una teoría unificada sobre el frente oriental. Por más que algunos que compren el relato de la leyenda rusa se empeñen en lo contrario. Porque se tiene la idea, es paradójico porque la mentalidad eslava, por llamarlo de alguna manera, tiene la idea de la historia como catastrofista, de, del temor a la destrucción, a veces ha pasado, que aquellos países han tenido catástrofes y rupturas del país, tipo Iván el Terrible, los Boyardos, bueno, un montón de cosas que dices, bueno, aquí pueden pasar cosas horribles. Pero ciertamente esa concepción de que las cosas pueden volver, la rueda de la historia, choca con la idea de un ascenso imparable, siempre en línea recta hacia arriba, de los soviéticos contra los alemanes, ya prácticamente desde el inicio del 42, ganando todas las batallas hasta llegar a Berlín. Hombre, pues no, nos estaríamos olvidando muchas batallas de Kharkov, Kursk, muchas donde la virtud de los alemanes, bueno, impidió que fuera un ascenso directo. Ciertamente también los rumanos tomaron el puerto de Odessa. Por lo tanto, cuando se les acusará luego de ser absolutamente inútiles en Stalingrado, pues hombre,
la, la materia del detalle es lo importante, tanto en cuanto la división azul era una división alemana, por ejemplo, con los pertrechos y el suministro militar de Alemania, pero los rumanos, como los italianos, llevaban sus propios pertrechos. Y Rumania no era un país rico, ¿eh? Con lo cual ciertamente ahí se ve la diferencia. Hay que saber los detalles, es la parte importante, no han de hacer como un pintor de brocha gorda que aquí pinto lo más divertido y ya está, y con eso te va a estar a tu casa. Hombre, pues no, la historia no es eso. Sí, dentro de la leyenda rusa construida por el Kremlin está, por supuesto, el mito de Rusia, porque siempre es Rusia. Nunca se habla de los demás pueblos que conformaban la Unión Soviética o el Imperio Ruso como la salvadora de Europa. Eso viene pues prácticamente desde la época de las guerras de la coalición contra Napoleón Bonaparte, pasando pues un poco de puntillas, porque por supuesto el relato no les favorece en la Primera Guerra Mundial, y al final pues acabar con esa apoteosis de, mire ustedes que murieron 28 millones de rusos para liberar a Europa del nazismo. Pues, a ver, es una media verdad, porque efectivamente la Unión Soviética tuvo 28 millones de víctimas, pero no hay que olvidar que la inmensa mayoría de esas víctimas fueron ucranianas o bielorrusas, que ese fue el frente de batalla durante la guerra. No hay que olvidar que la Unión Soviética pues colaboró con la Alemania nazi y colaboró hasta extremos que el pacto de no agresión no requería, como por ejemplo la transferencia de materias primas o los acuerdos de trabajo entre la NKVD y la Gestapo. Y tampoco hay que olvidar en esa victoria pues hubo muchísimo apoyo aliado. O sea, vale, numéricamente hablando, la desproporción entre el frente occidental y el frente oriental fue brutal. Pero es que no estamos calculando solo eso, estamos calculando los pertrechos y el avituallamiento del programa de préstamo y arrendo, estamos calculando las materias primas que llegaban a Rusia y en las que Rusia era deficitaria, y estamos calculando pues el empuje de toda esa fuerza aliada conjunta que decidió borrar esa parte del pasado, omitir esa parte del pasado de la Unión Soviética y decir, mire, os damos la mano porque estamos luchando contra un enemigo tan terrible que vamos a hacer borrón y cuenta nueva de todo su pasado. Y el tema es que la leyenda rosa de Rusia omite totalmente que durante 45 años la Unión Soviética fue el ocupante en los países satélite de lo que hoy en día es el centro y el este de Europa y en los Bálticos, donde directamente fue una ocupación militar absolutamente brutal. Lo Y cual, eso, lo cual ciertamente es alucinante porque contraponen, vuelven a hacer el juego del espejo de decir, no, es que los estadounidenses eran ocupantes también en Francia, en Alemania Occidental, en Dinamarca, en Italia. Hombre, pues yo creo que no tiene ni punto de comparación. no, pero eso es como todo el discurso de que la OTAN es una alianza agresiva y que se expande hacia las fronteras rusas. No, mira, la OTAN es una alianza militar y sus miembros son libres de entrar y salir como les venga en gana, porque allí estuvo la retirada de Francia del mando conjunto de la OTAN y no pasó nada. Estados Unidos no bombardeó Francia, no lanzó la 101 sobre París. Y no solo eso, sino que hay dos elementos que son muy interesantes. Primero, que la capital, París, era la sede de la OTAN Mm. y había bases francesas conjuntas con los estadounidenses. Y les dijeron, en un mes, la sede te la llevas de aquí a algún otro lado. ¿M? Así, de tranquis, pero te la llevas en un mes. Y esas bases, en el mismo mes, me las desalojas y te vas donde quieras. Lo cual, en cualquier otra circunstancia, habría supuesto de, ah, sí, causus belli, ocupo tu país. Que es lo que pasó en el 56, lo que pasó en el 68. Pero no, aquí, bueno, pues tan amigos, ¿eh? Nos vemos en el comité político y la sede nos la llevamos a Bruselas. Sí, absolutamente. O sea, hay una narrativa de falsa equivalencia promovida desde el Kremlin diciendo, ah, bueno, como tú has hecho A, yo voy a hacer B. Pero es que B es un mundo de diferencia de A. Y no solo que es un mundo de diferencia de A, sino que es la rotura completa y absoluta
del sistema de paz y seguridad que se diseñó en 1945, que fue apuntalado en 1975 y que después fue revisado a finales de la Guerra Fría. O sea, la línea roja absoluta es: usted va a respetar todos estos estados que surgen porque tienen el mismo derecho a existir que usted. Y bueno, Sí, si se unen... Sí, perdona, no, sí, sí, pero ciertamente es importante la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias porque es la base de la teoría esta de la desnazificación y la idea esta de que, oh, es que, bueno, todavía no les han dicho porque les queda todavía un poco lejos, pero igual a Rumanía hay que desnazificarla porque hay un hilo de continuidad desde Antonescu hasta el actual primer ministro. Lo que está pasando precisamente con Zelensky, que dicen, bueno, prácticamente es un hijo de Bandera. Bandera que estuvo 3 años y medio en un campo de concentración alemán, él y sus hermanos. Menudo colaborador debía de ser, tan maravilloso. Pero ciertamente, ya si vamos al pasado, porque todo va sedimentándose, en la Primera Guerra Mundial, que formalmente termina el día 11 de noviembre de 1918, es importante la fecha, porque la llamada revolución, golpe de Estado en realidad, porque la revolución es la menchevique del febrero del 17, lo otro es contar con el mecanismo de controlar el poder, de cogerlo de manos de Kerensky. Hay quien dice precisamente que la guerra civil subsiguiente empieza en mayo, junio, agosto del 18. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no pueden decir que los rusos se dieron cuenta inmediatamente de que esta gente eran unos chupatintas que venían a sustituir a los zares, que lo que querían era simple y llanamente querer el poder para ellos, porque eso sería romper la narrativa que viene vinculado al hecho de que en mayo, junio, julio, agosto es cuando los aliados occidentales intervienen en Rusia, con lo cual pueden decir, sí, hubo una guerra civil en Rusia, pero provocada por los occidentales, que entraron aquí como un elefante en cacharrería, imperialismo occidental, como toda la vida. Ya, problema. Aquel gobierno ruso, primero el de los zares y luego el de Kerensky, era un socio en la guerra, un aliado que tenía compromisos, que tenía acuerdos comerciales, con lo cual los aliados occidentales podían pensar, el primer desgarramantas que aquí da un golpe de estado, no voy a ser el primero en reconocerle a este, y además cuando tenemos armamento occidental, ya no solamente en la Segunda Guerra Mundial, en la primera, como elemento de un primitivo préstamo y arriendo. Con lo cual, ciertamente, en ese momento, agosto del 18, es el último momento cuando se produce la última ofensiva alemana en Occidente, con lo cual los occidentales, ¿qué van a querer? Pues que el frente oriental se mantenga en pie, para que los alemanes estén entretenidos en Oriente y no solamente centrados en Occidente. Disculpas. no pasa nada. Pues ese es ese elemento importante. El juego de espejos aquí sí, de yo no quiero que estés aquí entretenido. Con lo cual, los bolcheviques llegan a cualquier paz, la que sea, cediendo lo que haga falta. Hasta el punto de que si los alemanes hubieran entrado en Leningrado, habrían podido hacerlo perfectamente. Pero se quedaron con los bálticos, se quedaron con Belarus y se quedaron con Ucrania. Y ya está. Sí, toda la retórica El pacto de... Brest-Litovsk de 1918. Y toda la retórica de autodeterminación de los pueblos, en realidad lo que Lenin estaba creando era una especie de imperio ruso reconstruido, porque los designios sobre la mitad de Polonia, los designios sobre Besarabia, los designios sobre Karelia y sobre los Bálticos, pues básicamente se basaban en este cuento que nos es tan familiar de proteger a los rusohablantes. Pero es que, mire, que alguien hable un idioma no le permite a usted erigirse en su protector. Yo siempre contesto con el tema de la comunidad de los lipovinos. Los lipovinos son un grupo, bueno, se puede llamar étnico-lingüístico, pero en realidad es más una disidencia religiosa que emigró al delta del Danubio
hace 300 años por considerar que la Iglesia Ortodoxa rusa estaba demasiado ligada con el poder del zar y que había perdido las costumbres primigenias correctas. Esta gente lleva 300 años viviendo en Rumanía. Desde que existe el Estado rumano, pues tienen pasaportes rumanos, sirven en el ejército rumano, pagan impuestos en Rumanía, pero ¿quién me garantiza a mí que un día el señor Putin no se despierte con un informe de algún asesor suyo bastante avispado y diga, ah, mira, si tenemos una minoría rusa en Rumanía y si ahora invadimos el delta del Danubio, ¿qué tal? Sí, eso en la contra ha sido hecho precisamente después de la Operación Barbarroja. Creo que era en el Volga, pero puedo equivocarme. Había una comunidad de alemanes enorme, muy grande, que fue atacada directamente, a pesar de que, digamos que hacía como 300 años también que llevaban allí, con lo cual el vínculo que podía haber entre el Estado alemán y ellos era simplemente lingüístico y cultural, pero hacía un montón de tiempo. Vamos que técnicamente no era posible hacer una forma de proselitismo ni nada parecido. Simplemente fue uno de estos golpes de pata de banco, de, bueno, como después Stalin hará una limpieza étnica de un montón de pueblos diciendo, colaboraste con los nazis, no, yo no, pero estabas a punto de hacerlo, venga, fuera. Lo cual ciertamente nos conlleva a pensar ciertamente que los nazis fueron estúpidos, porque cuando entraron con un dogma ideológico que es muy propio ahora de la Rusia de Putin, una conceptualización de los grandes, los buenos, los de la raza superior, que los otros no van a hacer nada, hay que barrerles y hay que largarlos de allí. Cuando se dieron cuenta de que la cosa iba mal, es cuando ya en el 44 pensaron, bueno, vamos a jugar la carta política. Ya, pero para este momento no puedes hacer absolutamente nada. Ahora tenemos una Rusia en donde, ¿a dónde van a reclutar? No pueden reclutar en Moscú, no pueden reclutar en San Petersburgo, no pueden reclutar en Vladivostok porque esa gente se cabrearía y bastante. No, reclutan minorías étnicas. Gente que no es blanca, gente que no es eslava. Con lo cual, están haciendo como los nazis. Están haciendo una limpieza étnica dentro de la propia Rusia. Están cogiendo a gente pobre, gente desposeída en las calles. Con lo cual, ciertamente, también es una guerra de clases. Pero ellos no son herederos de toda esa revolución que al final no sirvió para nada, porque cuando erigieron esa iglesia que acabaron por reconstruir, porque Stalin tenía la idea de hacer el monumento más grande de toda la historia de la humanidad en Moscú, más alto que la estatua de la libertad y todo esto. Al final acabaron haciendo unas piscinas ahí. Pero luego, al final de los años 90, ¿qué pasó? Pues el loop completo volvió a tener la iglesia ahí. Lo cual es curioso porque si tenemos un régimen religioso, es que es curioso porque supuestamente la izquierda en Europa está con Putin. Los de la izquierda plus plus, es decir, la extrema izquierda, e incluso también los de la derecha plus plus, la extrema derecha. Algunos pueden entenderse, pero otros no. Porque si hay un régimen que es ultra religioso, con la religión de Estado que es la Iglesia Ortodoxa versión el patriarca Kirill, que prácticamente sería como Franco bajo palio, prácticamente, pues digamos que esa realidad va en contra de la Revolución Francesa, va en contra de la laicidad, de la separación Estado-religión, va en contra de los valores tradicionales que Occidente ha conquistado a lo largo de decenios y de siglos. ¿Cómo casa eso en el debate real, no las mentiras de la propaganda, para alguien que sea verdaderamente de izquierdas en Occidente? Sí, bueno, como rojo descafeinado que soy y como politólogo, yo te diría que Rusia es abiertamente fascista. Creo que no tenemos que tenerle miedo al término y que cumple con los requisitos históricos. Y habrá un montón de gente que me saltará al cuello y que diga, no, pero ¿cómo dices eso? Porque Rusia no es anticomunista, porque los símbolos, porque la memoria de la Gran Guerra Patria. No. A ver, señores, ¿cuántos sindicatos comunistas tienen actividad libre dentro de Rusia? Comunistas entendidos como tales. ¿Qué poder real tiene el Partido Comunista dentro de Rusia?
es un adorno de escaparate. Es una forma de legitimarse y de decir, no, es que nosotros no podemos ser nazis porque nuestros padres y nuestros abuelos. Imagínese usted que Rusia fuese fascista, no, pero es que lo es. Es que lo es que lo siento, es que tiene, va en contra del empiricismo, va en contra de la ilustración, es anticomunista, es antidemocrática, es revanchista, tiene un culto al militarismo y además es totalmente en contra del status quo. Entonces es una potencia fascista que está buscando su lugar bajo el sol. Y con esto no estoy siendo rusófobo, estoy describiendo una realidad de los hechos. Y podemos entrar, a propósito que estabas comentando lo de los nazis, pues en algún momento tendremos que dirimir algún criterio de responsabilidad colectiva. O sea, ni por la cabeza se me pasa culpar a los 144 millones de rusos de lo que acontece. También entiendo que Putin es este salvador providencial que vino y le quitó el país a los oligarcas y lo sacó de la miseria. Bueno, sí, absolutamente matizable. Absolutamente hay que poner notas al pie en todo porque sustituyó a los antiguos oligarcas con los suyos. Se enriqueció hasta niveles obscenos, pues también un poco como los jerarcas nazis, porque en el fondo el fascismo bueno, quizás también comparte un poco con las nomenclaturas comunistas este compartimento, pero también es un poco el latrocinio organizado. Es entregar un Estado en manos de una banda de criminales que en su patrimonialismo extremo piensan que les pertenece hasta puntos inusitados. Y ahí, pues, es en lo que estamos ahora mismo. Sí, ciertamente sería una privatización de espacios que antes eran públicos, lo cual ciertamente para un presunto izquierdista resultarían heréticos, algo sangrante en su misma naturaleza. Pero ciertamente la nomenclatura en 1917, 1918, no quiere palacios porque eso suena zarista, pero empiezan a pensar en unas tachas para el descanso y el retiro del guerrero, ¿eh? Alguien que ha estado profesionalmente ligado a la revolución. Lo cual ciertamente es alucinante porque destruyeron el ejército profesional de los zares para hacer una guerra civil que tuvo 4 veces más de bajas que la presencia rusa en la Primera Guerra Mundial. Que es fantástico, es maravilloso. Yo te digo, voy a darte pan, voy a darte la paz y voy a conseguir que maten más gente en la guerra subsiguiente, porque la gente se va a dar cuenta. Sobre todo también en batallas que ni siquiera se consideran, porque tenemos Kronstadt en 1921, los verdes, el ejército verde, pero hasta el 23 están combatiendo en Asia Central. ¿Por qué? Pues porque se han convertido, han ido allí como nuevos jefes, como nuevos zares. No vieron allí la diferencia. Vienen estos bolcheviques a sojuzgar el territorio, a sojuzgar a la gente, a tenerla controladita. Ciertamente, es un elemento interesante el hecho de que en los años 90 estuvo Yeltsin, pero Yeltsin es heredero de las corrientes internas, porque se suele acusar, no, es que Occidente, el otro, Maroto, el de la moto. No, a ver, Rusia fue la primera en independizarse de la Unión Soviética. Fue la que abrió legalmente el camino a todos los demás para que se independizaran. Luego ahora no me vengas a decir, no, es que los otros se independizaron. ¿Por qué? Porque la CIA, el Pentágono, Papá Pitufo. No, a ver, espera, las cosas tranquilas. Usted es culpable de que todo el mundo se independice. Usted es culpable de que la URSS se explosionara, porque desde el punto de vista legal, el responsable era Gorbachev, que le diste un golpe de Estado en agosto del 91 porque quería hacer un nuevo pacto de la Unión. Pero eso no correspondía con los deseos de la vieja guardia. Y luego, en diciembre, el presidente de Belarus, el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia, de espaldas del único representante legal, hacéis un contubernio en el bosque de Vilavetsa. Lo hacéis vosotros. Y le decís, aquí está el cocido. Bueno, cuando cae la cosa, cae por debilidades internas de Rusia. Y toman las decisiones los rusos, libremente.
hasta el punto de que montan la de San Quintín en 1993 con el bombardeo de la Casa Blanca de Moscú. Y eso lo hacen ellos. Con todo lo que conllevó el tiempo de Yeltsin, elecciones amañadas en 96 y todo lo de la guerra de Chechenia, claro, acabaron perdiendo. Pero como habrían podido perder, pues medio país. Es curioso que Occidente estuviera al lado de Rusia para evitar la fragmentación del país, cuando se lo hubieran merecido, pero completamente, porque habían ido a por ello. Lo cual es curioso, porque lo mismo que Gorbachev ha sido una nulidad en Rusia hasta el punto de que prácticamente nadie ha ido a su funeral, Yeltsin pactó el día 31 de diciembre del año 1999 que no le mataran, ni a él ni a su familia, y que el dinero que había robado se lo quedaba. Ese es el pacto para su hijo, Putin, para que ascendiera de primer ministro a presidente. Pero claro, Putin lo que hace es como hizo Stalin con Lenin. ¿Qué hizo Stalin con Lenin? Pero evidentemente distinto, porque Stalin mató a todos los amigos de Lenin. ¿Usted es amigo de Lenin? Venga, le mato. Y ya diré que ha sido una caída en el baño, por la ventana, o ha sido un rebelde y así hago un pogromo por aquí, una represión por aquí. Hasta el único que quedó, que Kalinin. Kalinin, que da el nombre a un territorio ocupado actualmente. Evidentemente, Yeltsin tenía oligarcas, pero Putin tiene los suyos. Tiene los suyos que han ocupado el puesto de los antiguos. Es así de sencillo. ¿Qué va a haber democracia aquí en Rusia? ¿Cómo va a haberla? Si todo lo que se decide en el Kremlin. No hay ningún tipo de descentralización, no, ningún tipo de... hay un ejemplo, no sé si fue la periodista Politoskaya la que estaba investigando esto, pero podía ser perfectamente. Una empresa en donde el director que tenía las acciones vino alguien a decirle quiero comprar tu empresa, quiero comprártela, vale, yo no quiero vendértela. Y como no quería vendérsela, él, que tenía un ejército privado, el oferente, fue a tomar directamente la sede y tomar directamente las acciones en primera persona. Esto se tomó como capitalismo, amigos. Evidentemente, quien piense que esto pasa en Washington DC es que vive en otro planeta. Sí, qué bien que lo mencionas porque es justo el tema que se me había olvidado mencionar, la característica del fascismo, y ahora me das pie a que hable de ello, el capitalismo de Estado. Porque lo que hay en Rusia no es capitalismo de libre mercado, es un capitalismo de Estado pues al estilo italiano o al estilo alemán, bueno, quizás al estilo italiano, creo un poco más abierto, pero efectivamente están los oligarcas son los amigos de Putin, los empresarios son los amigos de Putin, no se meta usted en política y yo le dejaré operar y robar lo que le dé la gana. Produzca usted para el Estado y yo le dejaré robar y hacer lo que le dé la gana. Pero en el momento en el cual, pues, como ocurrió con Jodorowsky, usted me mete el dedo en el ojo, pues yo me encargaré de encontrar la forma de que lo lamente, ya sea encerrándole en un campo de trabajo o haciendo que sufra un accidente. Sí, Y porque, esto... y solamente es un inciso, eh, cuando alguno de estos quiso vender un paquete de acciones a algún occidental, ahí empezó la cosa mala para ellos, porque, ojo, cuidado, porque esto no es tuyo, a pesar de que lo hayas comprado. Esto es del país y lo tienes un ratito para jugar. Pero si lo quieres vender a alguien de Occidente, entonces ya tienes un problema, porque claro, los occidentales no juegan a las reglas del Kremlin. Totalmente. Y esto que iba comentando si, no sé si has tenido ocasión de leerlo, pero hay un libro buenísimo de Bill Browder que se llama Red Notice. Bill Browder es el hijo de Dale Browder, que era el secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, y que en su libro dice literalmente que se hizo banquero de inversiones pues para fastidiar a su padre. Y acabó siendo una de las personas que más millones movieron en la transición rusa en la época de Yeltsin. Y te cuenta pues absolutamente con todo lujo de detalles cómo se fue labrando este capitalismo de Estado hasta extremos absolutamente inconcebibles en Estados Unidos o en Europa Occidental,
como por ejemplo, no recuerdo el nombre de la empresa, pero recuerdo que hace poco una empresa en Rusia hizo algo similar al socorro de invierno de la Alemania nazi o de la España franquista, diciendo, pues mire, tenemos una contribución semi-obligatoria, guiño guiño, que todos los empleados tienen que hacer para las tropas rusas en Ucrania. Aténganse ustedes a las consecuencias si no pagan. Y luego también quería comentar que a propósito del tema inicial de la rusofobia, uno de los pilares en los que se basa la acusación de rusofobia del Kremlin es en este espacio imaginado postimperial, en lo que los analistas angloparlantes llaman el Near Abroad. Es decir, considerar pues que los antiguos estados de la Unión Soviética y los países satélites son poco más que una extensión imperial de Rusia. Considerar que pues yo me voy de vacaciones a Varsovia y me tienen que atender en ruso, y si no lo hacen pues es rusofobia. Estás haciendo un concept stretching de lo que es la rusofobia que llega hasta límites inusitados. No, mire, es rusofobia que no tengan ustedes la estatua de Pushkin en la Plaza Mayor. Pues no, perdón. Yo tendré las estatuas de quien me dé la gana y de quien considere relevante para el pueblo polaco, para el pueblo rumano, para el pueblo estonio, para el pueblo finlandés. Y ustedes no tienen ningún derecho a dictármelo. O sea, no estamos ante una finlandización. Estamos ante una ucranización. Estamos ante la recuperación del relato nacional y de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, si nosotros queremos unirnos a la OTAN o a la Asociación Meteorológica Internacional o a la Unión Postal, pues absolutamente cero tiene que decir el Kremlin sobre ello, pero existe todavía este imaginario de que la rusofobia es en realidad el orgullo herido de un imaginario postimperial o neoimperialista. No sé qué opinas sobre ello. Pues sí, que ciertamente si un ruso llega a Helsinki y ve una estatua de Mannerheim, igual dice, oh, este es un nazi porque luchó contra la Unión Soviética en el periodo de la Gran Guerra Patria. ¿Cómo puede ser? O una estatua en Varsovia al general Pilsudski, mariscal de los ejércitos, que precisamente ganó la primera victoria contra el comunismo, es en agosto de 1920 en la batalla del Vístula, el milagro del Vístula, en donde Polonia se jugó su ser o no ser ante la Unión Soviética y finalmente prevaleció, lo cual es curioso, ¿no? El paralelismo, porque 102 años después tenemos otra batalla en otra capital, en Kiev, también vencida contra las huestes del Kremlin, lo cual ciertamente me lleva a pensar que ciertamente es la proyección de lo que debe ser, y como eso no se ajusta a la realidad, entonces odias ese sueño. Pero es un sueño basado ciertamente en la proyección del pasado mitificado de la Segunda Guerra Mundial y cómo ellos ganaron al nazismo, ellos solos, sin ayuda de nadie. Y por lo tanto, nosotros, como herederos de aquellos que no supieron vencer al nazismo, porque no eran aguerridos soviéticos, entonces tenemos que besar por donde pisan los herederos de aquellos héroes míticos y hacer cualquier cosa que se les ocurra. Y evidentemente eso no puede ser. No puede ser que, por ejemplo, a un español de hoy le digas que como Franco estaba allí en España haciendo sus cosas de genocida y de fascista, ahora cualquier español debe de arrepentirse de cualquier cosa que haga España en el mundo y decir lo que los aliados, especialmente la Unión Soviética, especialmente los herederos como Estado heredero de la Unión Soviética, que formalmente es Rusia, le diga qué debe hacer. No puede aceptarse. Lo mismo que tampoco los franceses lo harán con la Francia de Vichy, a pesar de que reconozcan que existió. Evidentemente, Antonescu existió, pero si le dices a Rumanía que renuncia a su independencia por el hecho de que pasó lo que pasó, pues van a sacar el dedito anular, lo mismo que mucho cariño al rey Miguel, pero el rey Miguel murió sin ser coronado.
Una cosa es tener cariño a la antigua monarquía porque se han suavizado y ahora aceptan las reglas de juego, y otra es darles la jefatura del Estado. Esto es lo que quieren desde el Kremlin, es que no solamente les tengas cariño, sino también que les des las llaves del país. ¿Qué es lo que querían con Ucrania? Lo que querían era que Ucrania no es un país realmente independiente. ¿Por qué? Pues porque ya ves, están con los americanos. ¿Cómo puede ser que un país esté vendido a los americanos? O por ejemplo, como me han dicho esta tarde, hace un momento, me han dicho, la OTAN posee parte del Mar Negro. No, no, la OTAN no posee nada. La OTAN integra Primera países, noticia. la OTAN integra países que tienen trozos del Mar Negro. Está Rumanía, que es un país independiente y soberano que da al Mar Negro. Está Bulgaria, que tiene un trocito ahí de salida al Mar Negro. Está Turquía, que tiene una costa importante que da al Mar Negro. Pero la OTAN no posee nada. La OTAN es una agrupación de países que libremente, no. Hay que ser sinceros, libremente no. Porque les han empujado. La historia les ha empujado fuera de los brazos de Rusia, y estos países se han visto obligados a buscar el apoyo de alguien que les reconozca como lo que son, independientes e iguales. Porque ya hemos visto lo que ha pasado. Las lecciones pueden ser alucinantes. Tan alucinantes como que el memorándum de Budapest de 1994 decía que los juguetes heredados de la Unión Soviética, como son las armas nucleares, vale, se las devuelven a Rusia como heredero formal en las instancias internacionales de la Unión Soviética, a cambio de reconocer la independencia y la integridad territorial de Ucrania, de Kazajistán y de todos estos países. ¿Qué ha pasado? Les han invadido. Lección: usted necesita tener armas nucleares para que no le invadan. Así de sencillo. Eso es una lección maravillosa, ¿no? Porque así Japón, Taiwán, Irán, Arabia Saudí, Turquía, Argelia, Marruecos, quizá alguno en Sudamérica, todos van a querer sus armas nucleares. Usted que dice que no va a invadir Ucrania, va y la invade. Fantástico, maravilloso. Pero como va perdiendo, va a utilizar el arma nuclear de manera táctica. ¿Para qué? ¿Para matar a 100 personas? Porque el rango de acción puede ser, ¿cuánto? 2-3 kilómetros, salvo que meta un pepinazo de estos de los gordos, en cuyo caso ya diría yo que algún otro país le va a bombardear el Kremlin inmediatamente. Yo lo haría. Si bombardeas Kiev, el Kremlin lo vuelo mañana, inmediatamente, 5 segundos después. Pero si metes unos poquitos kilotones, ¿qué vas a hacer? Dado el rango de las fuerzas ucranianas que están dispersas sobre el terreno, matar que 100 personas. Y vas a cambiar el juego en tanto en cuanto, imagínate que, y es muy fácil imaginárselo, porque se han pegado ya varias veces, India y Pakistán, dándose de leches, por caché mira. Uno de los dos está perdiendo y utiliza el armamento nuclear como elemento táctico. Vale, fantástico. O Irán a Arabia Saudí. Quiero también eso. Vale, pues entonces necesito primero tener armamento nuclear y después lo uso. Es decir, el uso táctico que sustituiría el tema de la disuasión. Y eso sería una lección maravillosa para el mundo. Seguro que sería un remanso de paz gracias al Kremlin. Con lo cual, ciertamente, son lecciones duras las que hay que aprender, pero es el Kremlin el que nos obliga a hacerles. Sí, es un absoluto despropósito que después de lo que han hecho, que a efectos prácticos es el mayor crimen contra la paz y la seguridad mundial en la época de después de la Segunda Guerra Mundial, nos tengan aquí apuntándonos con el dedo a todos y acusándonos de rusofobia. No, mire, rusofobia ninguna. Lo que estamos haciendo es llamar a las cosas por su nombre, denunciar lo que estáis haciendo ahora mismo, y no es solo eso, es que tienen una concepción tan sesgada de la realidad que son incapaces de darse cuenta que más allá del hard power, más allá de los kilotones, más allá de los ejércitos, las divisiones, cuántas divisiones blindadas tiene el Papa que decía Stalin, más allá de todo eso está el soft power. Y es que la diplomacia rusa, y lo digo tal cual, no sirve para absolutamente nada. Nada, es un callejón sin salida.
es una diplomacia al más puro estilo decimonónico de imperio, de te voy a poner una cañonera y voy a bombardear tus ciudades. Es que no existe el soft power. Pero ¿por qué Rusia no puede tener un canal de televisión como el canal de turco, que emita telenovelas? ¿Por qué no pueden intentar vender su cultura a lo largo y ancho del mundo? ¿Por qué no pueden intentar crear una masa de gente que diga, no, sí, Rusia es fantástica, pues igual que veo Friends o que veo cualquier serie de Estados Unidos o cualquier serie española como La Casa de Papel, pues voy a ver una serie rusa? Es que no se dan cuenta de que con lo que están haciendo están matando a la cultura rusa. Y no es solo eso, sino que además la están ligando al esfuerzo de Gerhard, que es un despropósito absoluto, porque están patrimonializando todas, absolutamente todas las esferas del Estado y de la cultura rusas y las están mancillando. Entonces, después de la guerra, pues lo que quedarán los valientes, quedarán los Sebastian Haffner, quedarán los Marlene Dietrich de Rusia, que hayan sabido oponerse. Y no hay nadie que sea tan detrimental al pueblo ruso y a Rusia como lo es el Kremlin en estos momentos. Y si nosotros estamos gritando como agoreros todos los días en contra de ellos, es porque no han tenido la decencia de frenarse antes de cometer los atropellos que están cometiendo. Y no solo eso, sino que están intentando reescribir la historia para que parezca que ellos nunca han hecho nada malo y para que parezca que todo el planeta Tierra, absolutamente todo el planeta Tierra, o por lo menos los estados que rodean a Rusia, están haciendo una especie de cordón sanitario con la intención de destruirlos, lo cual es absurdo desde cualquier punto de vista. Lo cual es absurdo y no nuevo, porque eso ya se acusó con el tema del gran juego a los británicos en el siglo XIX. Que la cosa tiene su pasado, sobre todo en el ámbito de Cáucaso, Asia Central. Pero ciertamente hay dos cosas que me han surgido respecto a eso, como son el elemento propaganda y el elemento demografía. Vamos con el primero, que es el elemento propaganda, porque nos dicen que, primero, que hemos cercenado, porque nos dicen también nosotros, porque evidentemente Putin no quiere negociar con Zelensky, quiere negociar directamente con Biden, lo cual ciertamente es alucinante, como si, no sé, en vez de negociar Pedro Sánchez con el presidente Lula, que ahora va a ser de nuevo el presidente de Brasil, pues no, Lula dice, no, quiero negociar con el presidente de la Comisión Europea. Vale, fantástico, es la persona indicada. No, evidentemente nos dicen que nosotros hemos ilegalizado partidos en Ucrania. Evidentemente, cuando se produjo la invasión francesa en 1808 sobre España, sería como decir, no, es que Murat tiene que estar en las Cortes de Cádiz. Oh, sí, gran idea, fantástico. Y sus 100.000 amigos también, ¿verdad? Hombre, es que ilegalizar a un partido como el llamado socialista, cuyo líder era un admirador descarado de Mussolini, pues dices, es que estamos en un momento en el que ahora Macarena Olona ha dicho que por democracia interna España podría ilegalizar a Vox. Y no estamos en guerra. No estamos en guerra. Pero Macarena Olona ha dicho eso, libremente. Nadie le ha puesto una pistola en el pecho. No ha sido coaccionada por Pedro Sánchez, que se sepa. Ni por Yolanda Díaz. Con lo cual, ciertamente, si estás en guerra, no haces las cosas para perder. También dicen, es que no se ve Sputnik ni Russia Today, ni puñetera falta que hace, son elementos de propaganda. Es que ellos dicen, no, es que el modelo occidental válido, luego también te utilizan cosas que les puedan venir bien de The Guardian, Wall Street Journal, del ámbito del New York Times, luego le sacas otra cosa del New York Times, del Guardian o del Wall Street Journal y te dicen, no, esa no, esa es mala. Vale, fantástico. Te dice la BBC, la vieja confiable. Es que nunca miente la vieja confiable, es una maravilla. Ya, pues el modelo de la BBC no sería posible en Rusia hoy. Absolutamente imposible. Sobre todo cuando en tiempos de Tony Blair le sacaron toda la mierda de Irak. ¿Sería posible eso en Moscú hoy? No, para nada.
Y es que es eso, es el baile este de te reclamo transparencia y apertura, pero es que luego yo estoy defendiendo a un puñetero dictador fascista donde cualquiera que le diga algo o le tosa salta por la ventana o se intoxica con polonio. Entonces, estás utilizando una doble vara de medir y estás siendo un hipócrita hablando claro. Y encima me estás acusando de, no, es que tú eres un genocida fascista que odia a todos los rusos y que los vería muertos. No, mira, yo lloro todos los días viendo el absoluto sinsentido y la absoluta carnicería que es la movilización forzosa de Putin a la población rusa. O sea, estoy viendo chavales que nunca han tocado un arma en su vida o gente mayor que tiene problemas de salud que los están enviando a morir. Pero es que los están enviando a morir sin que haya una necesidad y un beneficio militar en ello. O sea, lo único que están haciendo ahora mismo es comprar tiempo. ¿Comprar tiempo para qué? ¿Para que nos moramos de frío? Bueno, ya hemos visto que no se va a morir nadie de frío. Lo vamos a pasar un poco mal este invierno, pero ya está. No, no, el general invierno no va a ganar la guerra. El general midterms, pues no lo sé. Vamos a ver lo que pasa entre hoy y mañana. Pero yo creo que la posibilidad de que venga una ola aislacionista brutal en Estados Unidos ahora mismo es bastante remota y por lo tanto seguirá habiendo un flujo de armamento a Ucrania. Entonces, lo que hay, y que se me permita decirlo porque no hay equivalente occidental, quizás el reclutamiento forzoso para la guerra de Vietnam, pero es que ni siquiera que se compare con esta carnicería hecha por las élites del Kremlin contra el propio pueblo ruso. Entonces, no me parece de recibo que me acuses a mí de ser rusófobo cuando yo estoy denunciando que Putin, Prigozhin, Kadyrov y sus círculos están mandando a todo Kiski de Rusia a una carnicería por puro sadismo. Y además con rimas internas porque ha salido recientemente una jovena que la han condecorado porque a su padre, que era uno de los llamados, uno de los elegidos para la gloria en Ucrania, no quería presentarse y la delató. Lo cual ciertamente en la Unión Soviética había casos de estos, no recuerdo ahora algún nombre, pero se les ponía como héroes y se les ponía como ejemplo, cosa que evidentemente, por mucho que les molestara a los estadounidenses las levas, que no eran reclutamientos forzosos, eran las del año. Llega el momento, la quinta va al ejército y de ahí, después del entrenamiento, pues algunos van a Vietnam y otros no. En este caso, ejemplificar ese elemento con decoración pone de relieve algo profundo del sistema a la hora de que la delación se premia, de que ir contra, curiosamente, porque estos se precian de ir a favor de la familia tradicional, porque es el discurso dual. Tenemos un discurso para las élites, para los de la izquierda caviar occidental, y luego otro para los de la derecha extrema, religiosos, a los que incluimos también al Kadyrovsky y toda esta playa de gentes muy religiosas, meapilas, pero conservadoras. Con este premio están destruyendo la familia tradicional. Porque están diciéndole a ese núcleo familiar que lo mejor que pueden hacer es destruirse en favor del Estado. Sí, no, ni idea de cómo se diga en ruso, pero el lema del movimiento Z bien podría ser tutto per lo Stato, niente contra lo Stato y niente fuera de lo Stato. Es que tal cual, o sea, están replicando ese modelo de estatismo exacerbado, pero es que además con connotaciones absolutamente racistas, absolutamente, evidenciando la supuesta inferioridad del pueblo ucraniano, la necesidad de una misión civilizadora de Rusia, la necesidad pues de sacrificar a las minorías como carne de cañón, pero que nunca llegarán a tener la gloria y la civilización del pueblo ruso. Y luego tiene las narices el señor Putin de hablar de naciones que son plenamente soberanas y naciones que no son plenamente soberanas. Pues mire, es que lo que usted dice no es nada nuevo. Es reinventar el orden decimonónico de los imperios europeos. Es volver al pasado más abyecto y mezclarlo con una ideología de masas como es el fascismo.
Y Sí, eso, pues, es lo mismo que ir a Etiopía, porque son gente inferior, solo que Etiopía está un poco más lejos y digamos que en el caso de Ucrania les pilla un poco más cerca. Pero con la excusa esta de que, oh, es que hay rusos ahí dentro, mm, hay rusos y están siendo maltratados, hay genocidio en el Donbass. Lo cual es curioso, la palabra genocidio parece que no la entienden o no comprenden el sistema, porque 14.000 personas en 8 años como muertos, pues digamos que entraría como en la categoría 1.567.000 de genocidios en el mundo, estaría ahí al fondo, a la izquierda, porque digamos que la gente puede olvidarse de qué es lo que hizo Rusia en el 94 con el genocidio de Ruanda, con los Hutus y los Tutsis, estando en el Consejo de Seguridad, porque digamos que si estás en la esquina del bar, pues poco puedes hacer, pero estando en el Consejo de Seguridad, después de 3 meses, pues igual has podido proponer algo, pero yo no recuerdo nada, absolutamente no, nada, y fueron un y millón de perdona, personas. perdona que me meta, pero es que ahí también se les puede apuntar con el dedo directamente por lo de Darfur, donde ellos encubrieron, porque esa es la palabra, encubrieron a un aliado estratégico que compraba armas rusas y que estaba masacrando a su propio pueblo. Y luego tienen la desfachatez de tomar esta institución que ellos dicen occidental, bueno, pues será occidental, del Responsibility to Protect y de las intervenciones humanitarias, y hacer una absoluta caricatura torticera de espejo roto. Y de decir, no, mire, nosotros es que intervenimos en Crimea para impedir un genocidio. Bueno, joder, 5 días después de que cambiase el gobierno en Kiev, pues qué casualidad, ¿no? Y luego, pues en el Donbass, pues que había un genocidio. Bueno, 14.000 víctimas en total del conflicto, que son 3.000 víctimas civiles, que me he cansado de repetirlo ya, por los dos bandos, y que si miras la curva de mortalidad, es que los años 2014 y 2015 fueron brutales, pero es que luego tienes cifras de muertos de 20 personas al año. Y la mayoría de ellos, pues, por pisar una mina, o por accidentes, o por bombardeos de artillería. Pero es que no hay genocidio. Y no solo es que no lo haya, sino que no hay una población diferenciada sobre la que pueda haber genocidio. Porque hay ucranianos que hablan ruso, pero eso no significa absolutamente nada. Es tan absurdo como decir que yo, por hablar portugués, me tiene que salvar el ejército brasileño. Pues mire, no, ¿qué punto de conexión hay? Pues no sé, pero creo que Jair Bolsonaro igual llegaría a comprender ese punto de conexión. Pero sí, ciertamente, en el ámbito de la población rusa, ruso hablante. Porque claro, Correcto. aquí tendríamos un choque importante respecto a los países con minorías nacionales, respecto a los ciudadanos sin Estado. Porque muchas veces se ha establecido la doctrina aquella de que la autodeterminación es para los países coloniales. Ya, pero la autodeterminación estaba dentro de la constitución de la Unión Soviética, que todas las partes federadas podían autodeterminarse. Claro, evidentemente era un brindis al sol, nadie quería realmente que, porque ciertamente podemos encontrarnos en el periodo de 1918, 1919, 1920, la injerencia del nuevo ejército rojo contra 10 países, 5 que perdieron y 5 que se mantuvieron dentro de la Unión Soviética. Lo cual ciertamente es alucinante porque luego nos dirán imperialistas, sois vosotros. Ya, ya, bueno, pero el ejército rojo también sirvió más que nada para reprimir internamente. Con lo cual ciertamente tenemos esa disolución del concepto en donde en teoría la autodeterminación es para las colonias. Pero ciertamente Alemania se reunifica en 1990 bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos. Lo cual ciertamente es un problema, a pesar del acuerdo 2 más 4 de 1990. Pero ciertamente tenemos el otro asunto, que son las minorías nacionales. Claro, si no mezclamos todo y hacemos un totum revolutum, entonces tendríamos un problema dentro de Rusia, donde hay minorías nacionales que son no rusas étnicamente, y esas, igual bajo el principio que ellos quieren utilizar fuera, podrían ser objeto y sujeto de independencias dentro de Rusia. Porque es el problema que se suele decir. Tú no uses fuera lo que no quieran que te apliquen a ti.
¿Qué es lo que ha pasado con China? ¿China por qué está tan callada diciendo nada respecto al Donbass y respecto a Crimea? Porque sabe que una aceptación de una independencia del Donbass o de Crimea o de la unión respecto a la parte de Rusia puede suponer, respecto a otros territorios chinos, que en caso de debilidad, como sucedió en el siglo XIX, esos territorios son susceptibles de ir a otras manos. Y eso no les gustaría, la aplicación del mismo principio. Claro, es que esa es la clave. La clave de donde Rusia quiere defender, ¿qué? A los rusos hablantes bombardeándoles en alfombra, como en Kharkov, como en Kherson, como en toda la zona entre Mariupol y Kharkov, que ahí había rusos hablantes y ahora van a querer hablar todos ucraniano porque van a unir fascismo y lengua rusa, lo cual ciertamente es odio, odio por la lengua rusa. Hacer el ejemplo de que el asesino imperialista, fascista, es el que habla ruso. ¿Qué niño en Ucrania va a querer hablar ruso a partir de ahora? Totalmente cierto. Y a propósito de lo que te decías, de cómo están, cómo creas precedentes que luego no puedes negar a otros, me hace bastante gracia cuando se habla de la equivalencia entre Kosovo y Crimea. Y es que no, se parecen lo que un huevo a una castaña. Puedes criticar bastantes dimensiones del proceso kosovar, pero lo que no puedes decir es que es como Crimea, porque en el caso de Kosovo tienes 8 años de negociaciones, tienes a varias organizaciones internacionales implicadas y tienes, bueno, el resultado que fue. Pero es que en el caso de Crimea tienes 5 días después del cambio de gobierno en Kiev, una intervención armada rusa, con una patraña del referéndum, con una supuesta independencia y luego con una anexión a Rusia. Es que no se parece en absolutamente nada. Pero claro, una vez que creas ese precedente, te lo van a utilizar como el caso de un espejo roto. Y eso, pues efectivamente, también se puede reproducir en China. También puede haber separaciones de parte del territorio chino. También puede haber pues separaciones de parte del territorio sudanés, de parte del territorio camerunés, de parte del territorio español mismo. Es que es tanta la caja de Pandora que se puede abrir con la indeterminación de estos conceptos que es increíble pensarlo. Sí, mismamente hay dos ejemplos en la historia del siglo XX que ameritan una reflexión. Uno es Alemania. Alemania fue ocupada militarmente y durante 40 años hubo dos estados separados, independientes el uno del otro. Fue la fuerza la que obligó, pero después, aún hoy, en 2022, sigue habiendo diferencias entre un lado y otro, con lo cual ciertamente, cuando la fuerza hace el derecho puede ser la propia fuerza y acabe generando dinámicas dentro de la propia realidad. El otro es Francia. Francia fue dividida después del fracaso de la campaña de 1940, en mayo o junio, y fue dividida en dos partes: la Francia Vichy y la Francia Atlántica. Y eso ha generado diferencias electoralmente, que pueden verse hoy incluso. Con lo cual, ciertamente, dividir un país es fácil si tienes la fuerza para ello. Y eso, si puedes mantenerlo en el tiempo, ese país puede seguir dividido y no pasa absolutamente nada. Con lo cual, si alguien se piensa que cualquier país es fuerte, robusto, no. En determinadas condiciones cualquier país se puede partir y puede ser duradero, puede tener impacto, puede tener influencia en la deriva posterior, puedes cambiar la línea argumental de la historia de ese país. Por ejemplo, la propia Rumanía. La propia Rumanía tiene la zona de Transilvania y ahí está el pueblo Zekeler, que está reivindicativo. ¿Por qué? Porque existe y está ahí. Por las derivas de la historia del pasado. Si el pasado hubiera sido distinto, entonces igual Rumanía sería de otra manera. Lo mismo que los rusos no han tenido ningún problema en hacer traslado poblacional a donde les ha dado la gana. Hasta el punto de que, en teoría, el oblast de Königsberg
ellos dicen Kaliningrado, debería de estar poblado por alemanes. ¿Por qué no hay alemanes en Kaliningrado? ¿Por qué hay rusos? Pues evidentemente porque lo sacaron, ningún problema. Venga, ustedes fuera, lárguense. Lo mismo que evidentemente en la zona de Checoslovaquia, de Polonia, hasta 3,5 millones de alemanes fueron largados después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 48. ¿Eso justifica que estamos diciendo, es que los nazis, pobrecitos? No, no, a ver, los nazis cometieron genocidio, mataron gente en los campos de concentración, pero eso significaba que puedas hacer lo mismo a los alemanes cuando han perdido. Pero es que esa es la situación a la que vamos a ir. O sea, si esta guerra acaba en una victoria ucraniana, me resulta imposible no imaginar una transferencia de población de Crimea a Rusia. O sea, no soy capaz de imaginarme que un Estado ucraniano quiera seguir viviendo con esa espada de Damocles sobre su cabeza que supone la región especial de Sebastopol. Que por supuesto, si hay una victoria ucraniana con la vuelta a las fronteras de 1991, yo creo que va a ser lo primero en ser revisado. Luego no sé si Rusia querrá hacer un traslado forzoso de su población ucraniana adentro de Ucrania, pero eso ya serán cuestiones que se verán. Pero es que el uso torticero del derecho de autodeterminación de los pueblos y de protección de las minorías, a lo que nos lleva al final es a eso, es al desplazamiento forzoso de poblaciones. Hay un ejemplo un poco menos conocido, que es el de lo que se llamó en su día el Cuadrilátero, que es una región en lo que hoy en día es el noreste de Bulgaria, y que perteneció a Rumanía después de que Rumanía hiciese una rapiña territorial, después de la Segunda Guerra Balcánica. Y ahí pues había una población búlgara que llevaba siglos viviendo en lo que hoy en día es el delta del Danubio, y había una población romana pues que recientemente se habían mudado al Cuadrilátero. Y para evitar una guerra entre los dos países se recurrió a esa institución de que el Cuadrilátero fue devuelto a Bulgaria y se hizo un intercambio de población. Y en ese caso, pues ya no para evitar una guerra, pero sí para evitar un conflicto futuro, yo creo que desgraciadamente sí que existe la posibilidad de un traspaso forzoso de población. Yo personalmente me gustaría que no fuese esa la realidad. Me gustaría que tuviésemos una Rusia democrática, me gustaría que tuviésemos una Rusia tolerante, me gustaría que Ucrania pudiese tener una población rusa sin tener la impresión de que tiene una espada de Damocles sobre su cabeza, pero lamentablemente yo creo que hay una posibilidad muy real de que volvamos a esas transferencias forzosas de población. Sí, ciertamente produce cosas terribles como pasó con Grecia y Turquía, que los tratados de paz daban una zona de Turquía a Grecia, sobre todo la zona de Esmirna, y digamos que Turquía no quiso aceptarlos porque ya era ir más allá de la destrucción del Imperio Otomano. Ahí surge la figura de Mustafa Kemal Atatürk y ciertamente van a la guerra, hasta el punto de que se produce una de las primeras formas de intercambio de población de la historia, que luego será replicada ese modelo en la India y Pakistán, que es la población que es culturalmente de origen turco en Grecia, a pesar de que han adoptado la estética de los griegos, incluso la lengua de los griegos, y sean muy griegos, pero son de origen turco, te los llevas para Turquía. Y los griegos, a pesar de que hayan adoptado el ámbito de Turquía, del otomanismo, y pues también para Grecia. Lo cual generó durante muchas décadas una incomprensión de la población nativa a esos hermanos que técnicamente y étnicamente eran griegos en Grecia y turcos en Turquía, pero no eran griegos como los demás, con lo cual ciertamente genera una forma de extrañamiento que ha sido duradera, porque base del conflicto actual está en ese intercambio poblacional, ciertamente. Es algo terrible. Pero ciertamente, no sé yo cómo puede terminar esta circunstancia, porque estamos inmersos en la guerra directamente. Una guerra en la que sigue valiendo el mismo mantra del 24 de febrero, de si Rusia termina, la guerra acaba. Si Ucrania deja la guerra, Ucrania
desaparece. Lo cual ciertamente nos ha llevado a una circunstancia en la que hay voces que dicen, hay que negociar. Ya, pero negociar el qué. ¿Y con quién? ¿Tú qué crees que hay que Porque... negociar? ¿El qué? ¿Tú qué crees? ¿Qué les dirías a esos que dicen que hay que negociar? Pues que ahora mismo, en las circunstancias actuales, no se le puede pedir a Ucrania que negocie, porque los territorios son personas y hemos visto bajo qué circunstancias terribles han sido tratados. Sí, Hemos visto crímenes de guerra sistemáticos, hemos visto violaciones como arma de guerra, hemos visto deportaciones de población de corte pues zarista y estalinista, hemos visto incluso el secuestro de niños y, por supuesto, el primer requisito para un armisticio, ya no para una negociación, sería volver por lo menos a las líneas del 24F. Después, habría que ver que esa tregua, esa negociación, no fuese una negociación al estilo de las que hacía Rusia en Siria, para reconstruirse y para poder volver más fuerte. Hay que hacer una garantía pues, de una zona desmilitarizada con observadores internacionales y hay de alguna forma que presionar a Rusia. O sea, desde luego, si llegamos a esa situación de que hay que negociar, lo que no se puede hacer es dejar de aplicar las sanciones, porque el comportamiento de Rusia es un comportamiento desde todo punto inadecuado para una potencia con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que no puede ser recompensado, porque igual que el rediseño forzoso de las fronteras abre un precedente difícil de controlar, aceptar este tipo de chantaje pues abre un precedente que es imposible de controlar y donde básicamente abres la oportunidad a que haya dos campos enfrentados para las siguientes décadas. Entonces, no, ahora mismo yo no creo que la negociación sea una posibilidad para Ucrania y desde luego no podemos imponérselo. Nosotros podemos apoyar a Ucrania hasta donde Ucrania quiera y pueda buenamente luchar. sí, ciertamente, porque la propaganda, siempre presente la propaganda, cuando nos dicen, no, es que vais a destruir la presa del Novakakovka. ¿Quién la va a destruir? La única persona que ha destruido la presa del Dnieper fue Stalin. Fue Stalin el que destruyó aquella presa. Tenemos también gente que nos acusa respecto a las masacres de Bucha, que es mentira, de que en Mariupol tampoco hay fosas comunes, de que en Izium ni en Liman tampoco, en los bosques aquellos. Es alucinante porque nadie ha pagado por Katyn. Ningún soviético ha pagado por Katyn. Con lo cual, ciertamente, es increíble esas proyecciones, esas formas de echar mierda a lo que es la propia memoria histórica, en donde la realidad actual nos indica ciertamente que Ucrania no puede negociar nada porque lo que ha llevado a la guerra es la idea de la desaparición de Ucrania. La inexistencia de una alteridad. La diplomacia se basa en el reconocimiento mutuo, de que tú reconozcas al otro como un igual, un estado igual que tú. Puede que tenga menos tropas, puede que tenga mejor economía, puede que tenga un país más grande, más pequeño, pero es un país, un estado, igual que tú. Parece que el Kremlin no reconoce a Ucrania como un país independiente. Claro, con alguien que no te reconoce no puedes negociar ni la hora del día. ¿Qué es eso? Esa es la clave de todo. Por lo tanto, ciertamente, lo primero que tiene que hacer el Kremlin es reconocer a Ucrania como actor independiente. Por eso tratan de vincular que... Por eso han sacado estas noticias de la última hora, de estas midterms, de que el Biden le dice a Ucrania que quiere negociar. Claro, lo dice Estados Unidos, con el que quiero negociar de verdad. No, hombre, no. Es Ucrania el que defiende a los ucranianos. Y si no es así, entonces, pues Ucrania no existe. Que ese es el gran objetivo. Y por lo que nos equivocamos. Y muchos se equivocan ahora.
de percepción, de cálculo. Se equivocan de qué es lo que quiere, y por eso yo tengo dudas y no sé dónde puede aceptar Putin. Porque ya metidos, los que apoyan a Putin, ¿qué están dispuestos a aceptar para que termine esto? Pues lo que se podría llamar de un modo poco politológico estirar el chicle, porque dirán que cualquier cosa es rusofobia, cualquier alternativa que no vaya en línea con sus ambiciones imperiales y con la destrucción de Ucrania, con la práctica desaparición de Ucrania como Estado, es rusofobia. Cualquier no aceptación de sus condiciones iniciales es rusofobia. Así que acabamos prácticamente donde hemos empezado toda esta discusión, de que el espíritu del Kremlin es que cualquier negación de su nuevo proyecto de orden mundial es rusofobia. Cualquier negación de su, entre comillas, espacio al sol es rusofobia. Así que no existe una alternativa que no sea la de acabar con esta mentalidad de orgullo herido y de no ser capaces de superar un momento de cataclismo imperial. Entonces yo creo que es eso, hasta que no seamos capaces de devolver a Rusia a sus cabales y de que tenga los pies sobre la tierra y de que entienda que no se puede comportar de esa forma, no podremos tener una paz y una seguridad a nivel mundial. Bien, pues interesante. Deo gratia y te misa est. Muchas gracias. Un placer, y todos los que quieran dejar un comentario están en libertad, cosa que en Moscú no serían capaces. Correcto.